a todos los miembros y a los hermanos que se hacen contacto en estas hermosas mañanas. Hermanos, estamos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Peligrosos no solamente por la amenaza de física, hambrunas, todo eso la Biblia nos exhortó que iba a suceder, pero peligroso más, que es lo que el Señor me habló en este mensaje, es que la fe de muchos se ablanda y muchos terminan abandonando los caminos o se vuelven tibios por la resistencia. Acuérdate, el enemigo Satanás es enemigo y está en contra de lo que es de Dios. Y en estos tiempos difíciles tenemos que orar para que Dios nos dé a nosotros y esta mañana, Padre Celestial, esa actitud de perseverancia, de perseverar en medio de todas estas tormentas que vienen a nosotros incansablemente una tras la otra y a veces varias al mismo tiempo. A veces pensamos cómo hemos podido resistir estos ataques, estos azotes al cuerpo de Cristo, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Y me dio dos temas. Uno fue la viuda, que fue antes del juez, y otro fue Nehemías, que enfrentaron mucha oposición. Vamos a leer esta palabra en el libro de el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 7. Leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los que iremos en rato decimos amén. Preguntas. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Gloria a Dios, aleluya. Miren, hermanos, la perseverancia, mantenernos ahí, gloria al que vive para siempre, mantenernos firmes. Eso requiere una actitud. Ante todo es un mandamiento divino. Y nosotros tenemos que pedirle a Él que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa viuda enfrentó en aquellos tiempos una sociedad como la que vivimos, donde el rico tiene influencia, el conectado consigue justicia, mas el que no es, pues se queda atrás. Pero perseverar en la creencia que hemos decidido seguir en cuanto a Cristo es muy importante, pero hermano, necesitamos, y es de suma importancia. Yo sé que hay muchos que se conectan, que quieren seguir conectados, pero en verdad ustedes no saben el valor que tiene un programa como este, Indicumín, en cuanto a la ayuda a perseverar, hermanos. Nosotros tenemos que perseverar hasta que Cristo nos venga a buscar. Esta mujer, y Jesucristo habló sobre ella porque quiere enseñarnos el valor de perseverar y mucho más perseverar en la oración. Enfrente a toda oposición y los problemas que estamos enfrentando, nunca debemos desmayar, hermanos. Tenemos que seguir confiando y creyendo en Cristo hasta el fin. Que nosotros sí tenemos un juez justo, hermanos, que estará con nosotros. Pero lo más principal que Dios habló, tocó lo de la viuda, pero lo más principal que Él me habló desde hace varios días
Es el libro de Nehemías, capítulo 6. Le voy a leer un par de versículos. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe, ese nunca puede faltar, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, hasta aquel tiempo todavía no se había puesto las hojas de las puertas, ¿verdad? Continuamos, versículo dice, Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerle mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándolo yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. 5. Entonces, Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según esta palabra, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que tu corazón tú lo inventas. Wow. Hay un dicho que dicen en hermanos en la isla vecina de Puerto Rico, hay mucha tela ahí para cortar. Aquí estamos viendo de que así como la Biblia nos indica a nosotros que nosotros debemos perseverar, el enemigo es persistente, hermano. Mira que le mandó diferentes cosas, pero era lo mismo. El diablo desde el principio, la Biblia dice, vino a robar, matar y destruir. Él no cambia. Su táctica sigue siendo la misma. Pero dice la palabra que estos hombres, Sanballat, Tobías y Gesén el árabe, estaban desesperados porque casi se terminaba el esfuerzo de la construcción o reconstrucción. Y los esfuerzos de ellos estaban fracasando. Entonces, su enfoque cambió en parte, pero era el mismo, parar la obra. ¿Sabe que el enemigo, como le estaba diciendo ahorita, ahí es de suma importancia de que el último soldado desde el guerreros de este ministerio, Indicumi, desde la posición más alta hasta la más pequeña, entiendan que el enemigo día y noche trama, igual que el ministerio que estoy encabezando yo y otros hermanos en Cristo. Él no cesa en tratar de detenernos. Nosotros tenemos que no enfocarnos tanto en el enemigo, pero no podemos ignorarlo, hermanos, porque su plan nunca cambia. Él levantará los Sanballat, los Tobías, y va a enviar, porque miren aquí,
Ellos emplearon a Gesén que hiciera el trabajo sucio para ellos, porque pensaban, si vamos nosotros directamente, él se dará cuenta. Pero no saben, hermanos, que igual que este ministerio, el que lo levantó, el que ya sabía que iba a existir desde antes de la fundación de la tierra, el que sabía cada persona que iba a entrar cada semana antes de la creación del mundo, ya Dios lo sabía. Y Dios estableció, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte de perseverar. Ese nuevo enfoque de Sanballat y Tobías nos enseña a nosotros varias cosas. Que el enemigo siempre está cambiando las tácticas. No trabajó esto, déjame trabajar aquello. No trabajó esto, déjame trabajar aquello. Y siempre están tratando un nuevo enfoque. Y en vez de ir tras el pueblo judío entero, concentraron sus ataques en una sola persona, Nehemías. Porque como dicen, le corto la cabeza a la serpiente, a la culebra, el cuerpo se cae. Hemos hablado brevemente y nos saludamos ahí. No hemos hablado mucho la pastora, líder de este movimiento, y las otras hermanas, pero yo sé que ustedes reciben muchos ataques. Y en este mundo, la mujer, aunque ejerce el mismo trabajo, va a enfrentar más oposición que nosotros los hombres. Y el diablo busca cualquier brecha, cualquier puerta, entre ellos el desánimo, porque el desánimo es la espada, la oposición que se opone a la perseverancia. Si yo desanimo a ella, la perseverancia va a enflaquecer, no va a resistirme tanto. Eso es lo que piensa el enemigo. Pero trataron de dañar el buen nombre de Nehemías con rumores. Una mentira se repite varias veces y para muchos se convierte en verdad. Empezaron con engaños. Aquí en el capítulo 6, versículos 6 y 6, 10 al 13. Falsos informes en el 17. Ataques personales que lastiman. Y cuando todo esto viene, hermano, es fácil desanimarse. Cuando vienen las críticas, las injusticias, cuando usted está haciendo la obra de Dios, usted va a experimentar ataques de toda índole, ataques personales, ataques contra lo que tú estás haciendo, que no es de Dios. Va a venir gente que va a comenzar contigo y se apartan porque el enemigo, una táctica es separar y vencer. Porque si un cuerpo está unido, es difícil el hacer esa tarea. Pero los ataques personales contra el ministerio, lo que está haciendo es con el propósito de desanimarte, hermano. Por eso Dios viene a hablarte hoy. Es como que Dios dice, le voy a levantar los brazos a esas guerreras, a esos guerreros
mucho más Dios le está hablando, hermanas, a ustedes en el día de hoy, porque llevan, aparte de trabajar personalmente en el ministerio, tienen una familia, esposo, hijos. Muchas de ustedes trabajan fuera, tienen agenda. En estos tiempos tienen hijos o nietos que se están graduando de la escuela. Y siempre la mujer es como la tesorera que tiene que pensar, bueno, no podemos gastar mucho aquí, allá, tenemos que comprar esto, pagar aquello. Es la ayuda idónea, aparte de servirle a Dios y aparte de experimentar ataques, es fácil rendirse al desánimo. Pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Nehemías, de esa viuda. Nehemías y esa viuda confiaba en que Dios le ayudaría a cumplir lo que Dios le había encargado. Y cada uno de nosotros, esa es la fe que tenemos que tener. Tú fuiste llamado para esto. No dudes ni un minuto de las críticas, de los ataques del diablo. Acuérdate, tenemos tres enemigos: el mundo, Satanás y la carne. Los tres trabajando en conjunto, que se oponen en contra de nosotros. Y Dios te dice hoy, no preste atención a las críticas, a los insultos, al desánimo. Y no solamente lo de afuera, hay una guerra espiritual en nosotros que es en nuestra mente. Esa es la principal que tenemos que vencer. Y con la ayuda de Dios lo podemos hacer, hermano. Con nuestra fuerza vamos a fracasar. Ese lugar que mencionaron, el campo de Ono, estaba como a unos 30 kilómetros al nororiente de Jerusalén. Si Zambalá y Gesén hubieran convencido a Nehemías de encontrarse con ellos allí, podían emboscarlo en el camino. Y esto es muy importante porque el enemigo, Satanás, nos pone a nosotros diariamente emboscada en nuestro camino. Y tú como mujer de Dios, hombre de Dios, con el tiempo y la experiencia, siempre tienes que tener esto detrás de tu mente, de que el enemigo, como dice en República Dominicana, de cualquier malla sale un maco. A la vuelta de la esquina, andando en el bus, en el metro, en el trabajo, el diablo puede estar poniendo una emboscada para nosotros. Emboscada en el camino. En esos tiempos, durante esos tiempos, habían profetas como Malaquías, que anunciaban la venida del Mesías. Malaquías capítulo 3, 1 al 3 habla sobre esto. Zambalá tenía una facilidad de causar problemas. Nosotros vamos a enfrentarnos con mucha gente y tristemente personas dentro de la iglesia, aparte de los de afuera, que son problemáticos, que han sido puestos por el enemigo ahí para causarte problemas. Y él era un experto en Zambalá y él procuró poner al mismo pueblo
que Nehemías estaba ayudando en contra de él. Esa táctica del diablo se practica mucho, hermanos. Usted tiene que vivir prácticamente el día atando y reprendiendo, atando y reprendiendo, atando y reprendiendo. Hasta cuando está entrando al templo, cada vez que se va a hacer un live los 5 días a la semana, hermanos, desde el día antes, ustedes tienen que atar y reprender en el nombre de Jesús. Los Zambalás, los Tobías, los Gesenes. Él dijo que Nehemías estaba tratando de proclamarse rey. ¿Se oye familiar esto? A Cristo, ¿cuál fue que le pusieron ahí en la corona? Rey de los judíos. Mm. Esa fue una de las excusas que usaron cuando lo llevaron ante Poncio Pilato, de que él clamaba ser rey de los judíos. Y en verdad sí, él era, porque él era el Mesías. Pero aquí Nehemías, un siervo de Dios, le estaban haciendo una acusación fuerte que le podía traer problemas de adentro con el pueblo y con las autoridades. Zambalá también trató de poner los oficiales locales en contra de Nehemías. En las organizaciones tenemos que tener sabiduría, entendimiento y siempre orar y tener, como decían mis pastores, las antenas paradas contra los Zambalá, los Tobías, ese movimiento, los jueces injustos que tratan de venir a organizaciones, causar divisiones. Le dije ahorita, la táctica del diablo es dividir y conquistar. Desde Génesis 3, que hizo con la primera pareja, ¿qué fue lo que hizo? Dividió y conquistó. Y esa táctica no cambia, hermanos. No cambia, líderes. Este movimiento, yo diría, organización, porque una vez hay más de 6, 7, 8, 10 personas, las cosas tienen que organizarse y hacer planes y hacer schedules y siempre estar trabajando. Los hermanos ven esto, pero detrás de la escena, esto requiere mucho trabajo. Y al hacer las preparaciones, hay mucha oposición física de diferentes formas. Estamos trabajando en el Internet y el Internet puede fallar usando aplicaciones, pero tenemos que estar pendientes de que el enemigo está amenazando todos los ministerios ahora mismito y siempre como estamos hablando. Él no para. Toda organización, todo lo que pertenece a Dios, porque Él está en contra. Le enviaron ese informe al rey de Persia de que Nehemías estaba planeando una revuelta, de que Zambalá le enviará a Nehemías una carta abierta. Y esto muestra que se le envió una carta abierta sin sello. Quiere decir que él quería que el contenido que se le envió fuera conocido por todos. Porque si alguien hay desacuerdo hasta en las mejores familias. Y la mejor forma de esa persona es ir a esa persona. Mira, no cree que yo creo, mi opinión, es mi opinión. Lo estoy mirando de afuera. En vez de anunciárselo y decírselo a Raimundo y medio mundo antes
de hablar con esa persona, porque la carta estaba abierta. Antes de llegar a Nehemías, una carta abierta quiere decir que está puesto ahí para todo verlo. Eso es otra táctica. Sanballat era un experto en esto. Sin embargo, yo quiero decirte a ti, igual que las acusaciones y la oposición del enemigo en contra de cada uno de nosotros y cada uno de la persona encargada de Indicumín y los hermanos que vienen y entran a estos semanal, que el diablo se va a poner, te va a poner desánimo. Ah, hoy no, tienes que ir a trabajo temprano hoy. Ay, tú lo oyes toda la semana. Es lo mismo. El Señor quiere decirte hoy, quiero que te lleve esto contigo, que las acusaciones de Sanballat, de los Tobías, de los Gesenes, aunque eran falsas, nunca desviaron a Nehemías de su meta. Igual que la viuda, ella estaba ahí todos los días. Me imagino que el juez estaba afuera, sabe, el secretario viene y prepara las cosas, y cuando entra adentro, antes de preparar, el juez le preguntaba, ¿esa viudita está ahí? Sí, señor, sentada en la misma silla que se sienta todos los días. Eso nos da a nosotros un ejemplo de que, aunque venga la oposición, usted siga hacia adelante. Cuando la oposición se levanta contra usted o contra la obra de Dios, es tentador orar y es una tentación orar, Señor, líbrame de esta situación. Pero Nehemías no oró pidiendo fuerza de esta manera. Si él la pidió, pero él oró para que Dios le diera la determinación, el carácter, para poder permanecerse firme en su responsabilidad. Y hermano, quiero decirte algo. Cuando nosotros oramos para que Dios nos dé fortaleza, Él siempre responde. Aunque Nehemías estaba en peligro, su vida estaba en peligro. Y le dijeron, escóndete en el templo. Pero Nehemías sabía algo sabiamente en aquellos tiempos. Sabiamente puso el mensaje que le enviaron estos enemigos a prueba. Y lo confirmó con la palabra. Y comprobó, la palabra le comprobó que era una trampa del enemigo. Y es posible, hermano, que mucha gente alrededor de nosotros usen el nombre de Dios en vano. Ellos diciendo que conocen la voluntad de Dios, que Dios le ha hablado, cuando en realidad tienen otras motivaciones, como Sanballat, Tobías, Gesén, ese juez, hacerle justicia a sus amistades. Y la Biblia, él entendió acuerdo a la ley. Y por eso él se negó ceder al miedo y huir al templo. Y según la ley de Dios, en aquel tiempo, eso hubiera sido incorrecto, hermano. Nehemías esconderse en el templo, porque él no era sacerdote. Números capítulo 18, versículo 22. Si él hubiera huido para salvar su vida, y perdió el valor de completar la misión de que el pueblo necesitaba tanto esto. Como dice la palabra, el que trate de salvar su vida, la perderá. Y primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, hermanos,
que están ahí escuchándole. Pidan a Dios por fortaleza, por los líderes y personas que están en posición de autoridad, para que puedan resistir los ataques, las artimañas del enemigo, ataques personales, las tentaciones del enemigo, las trampas, y orar para que ellos reciban el valor que viene de Dios, y ese valor supera el temor. Hermanos, hoy Dios te está diciendo, hermanas, mucho más ustedes, no se rindan. Enfrente de la oposición, póngase más fuerte. Pídele a Dios que te dé fortaleza. Dios nos ha hablado esta mañana de perseverar, de que es necesario para vencer. Y tenemos que hacer esto hasta que Cristo nos venga a buscar. No, como decimos y en Nicaragua, no le rebaje aunque no se venda. Aunque usted no vea fruto, aunque usted lo que ve en incertidumbre, siga hacia adelante. Que al fin obtendrá la victoria. Amén. Hasta aquí mi parte, hermano. Ha sido un placer, una bendición. Le doy gracias a Dios porque nos habla a mí y a ustedes a la misma vez. Dios le bendiga, hermano.